Bienvenidos a nuestro canal YouTube. ¿Y qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de algo muy importante, el origen de tu enfermedad. Bienvenido a tu canal YouTube con el Dr. Carlos Álvarez, aquí hablando de medicina regenerativa. Tu amigo que te lleva directo a ese lugar donde vive todo el poder de la creación. Se llama célula. Y acuérdate, tienes 10 a la 14 millones de células, 10 a la 14 millones de seres inteligentes, con memoria, guiando a todo tu cuerpo. Gracias a que todos ellos están juntos, hoy tú estás viviendo, respirando, incluso viendo este video. Imagínate ese juego tan hermoso y que el único presidente, el único médico capaz de gobernar ese poder, eres tú. Por eso estás viendo este canal YouTube. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que entender hoy? Toda enfermedad, sin importar cuál, la que te diga, nació de la misma forma. Primero, toda enfermedad es una célula en un estado inapropiado que activa su gen. Si esa célula se cambia de ese estado, inmediatamente esa célula puede sanar sin importar la enfermedad. Pero otra de las cosas que vas a aprender hoy es que toda enfermedad nace en una tríada llamada NDB. N de nutrientes, D de sistema digestivo y B de sistema vascular. Hoy vamos a estudiar esa primera causa que originó todas mis enfermedades y se llama nutrientes. Señores míos, entiendan hoy, lo único que requiere una célula enferma, si esa célula tuviera Parkinson, Alzheimer, demencia senil, un infarto, diabetes, una hepatitis, esa célula lo que requiere es un nutriente específico. Pero ¿qué es lo malo? En la ciencia no se sabe de nutrientes. Si tú vas a un médico, un especialista, un endocrino y le preguntas cuál es la bioquímica exacta de la tiroides, él no la sabe porque lo que sabe es mandar el tirox el resto de su vida o quitar la glándula que es regenerable. Imagínate eso. Pero ¿tú sabes por qué pasa eso? Porque a un médico no se le explica de nutrición. Un médico no ve una sola materia de nutrición. Para que veas que es cierto, revisa cualquier pensum de medicina en América. No vemos ni una sola materia de nutrición. Imagínate esto tan básico. Lo que hace funcionar una célula, el médico no lo sabe. ¿Sabe de fármacos o quitarla? Y eso es lo que vas a estudiar con nosotros. Porque ¿qué nos dimos cuenta? Que cuando le dábamos a la célula el nutriente específico, ella empezaba a regenerar. Por eso medicina regenerativa se dedicó al estudio de los nutrientes de cada enfermedad. Eso se le llama bioquímica celular. Y tú con nosotros vas a aprender la bioquímica exacta de cada enfermedad. Cada enfermedad que tengas tiene una bioquímica exacta y perfecta. Pero ¿qué es lo malo? Que esa bioquímica dada al cuerpo, muchas veces, y es siempre, en el mundo industrializado está batallando con lo que llamamos basura alimentaria. Mira esto tan simple. Pongamos ejemplo de nuevo aquí a la célula en el medio. Ya yo no estoy. La protagonista aquí es la célula. Entonces la célula está en una disyuntiva. Tiene el poder del universo. Imagínate que esta fruta hermosa es la bioquímica exacta de tu enfermedad. Pero por años ella ha tenido cosas como estas, refrescos, basuras, una cantidad de químicos que exacerbó su ambiente y la enfermó. Ahora, utiliza la lógica más simple del universo, porque de eso se trata, sanar. ¿Con qué sanaría una célula? ¿Con esto o con esto? Entonces, a eso le llamamos medicina regenerativa. Y tú puedes creer que la ciencia nunca estudió esto. La bioquímica exacta que hace reparar una célula. Por eso las enfermedades no tenían cura. Te mandan fármacos y te quitan un órgano y esto sigue estando en el ambiente de la célula. Por eso la célula no podría sanar. Pero ojo, recuerda que esto apenas es un esbozo, porque esta célula te va a contar la historia de todo lo que vivió y de todo lo que pasó. Cada basura alimentaria que la condenó y activó todas las enfermedades, eso va a ser otro programa. Hoy lo que quiero que entiendas de manera específica es que para sanar tu enfermedad habrá un nutriente específico que aquí lo vas a aprender con nosotros. Pero ¿qué es lo más importante también que has aprendido con nosotros? Que toda enfermedad, sin importar cuál, nació en una tríada llamada NDB. Y ya hoy, cualquiera que tenga una enfermedad, tú le dices, tranquilo, esa enfermedad es regenerable. Y ya yo estoy estudiando medicina regenerativa con el Dr. Carlos Álvarez en su canal YouTube. Y eso es N. Cada enfermedad que tú tengas necesita un N y ese N se llama nutriente. Y además de eso, necesita tu amor. Así que ya todo está dado. Esos nutrientes los vamos a estar estudiando en nuestro estudio de cocina, porque esa va a ser nuestra farmacia, y ahí vamos a estar preparando cada cosa que necesitemos. Pero también necesitamos esta parte teórica que te enseña a ti a descubrir tu poder regenerativo. Recuerda entonces, queda pendiente la segunda causa del origen de toda enfermedad, sistema digestivo, y luego el sistema vascular, pero eso viene en los próximos programas. Así que avisen a todo el mundo. Ya sabes que tu enfermedad es regenerable y el canal de YouTube que te lo enseña es Medicina Regenerativa. Dr. Carlos Álvarez, M Regenerativa 7. Así que el próximo programa es para ti, es un regalo para ti y a ti, a ti te espero ya sabes, con el nutriente para sanar por siempre, ya. ¡Ja! ¡Qué rico!